Y sí, al final nos embarcamos al mundo del 41 milenio, una época llena de guerras, soldados musculosos y bichos feos que han dado horas y horas de diversión a los amantes de las miniaturas, aportando múltiples productos. Y entre todos estos hay uno que en el recuerdo de los jugadores sigue estando en alta consideración. Vente en este vídeo donde repasaremos la historia de uno de los juegos más queridos por la comunidad de juegos de mesa, de cómo se originó a través de la mente de un genio que solo quería llevar su afición al resto del mundo. Veremos cómo fue el diseño, los problemas que hubieron y cómo ha ido evolucionando hasta el día de hoy el Space Hulk, el juego de mesa. La historia de los juegos de mesa. A ver, seamos justos. En Inglaterra a veces salen cosas buenas. Por ejemplo, desde las islas nacieron el fútbol, Shakespeare, los Beatles, Chesterton, Tomás Moro, Hugh Grant, Benedict Cumberbatch, el Sherlock Holmes, la serie de los informáticos. Bueno, sí, claro. Y el Warhammer, por supuesto, el Warhammer. Y puede que os sorprenda, pero esta historia no empieza en el 1987 con la salida de Warhammer 40.000. No, nos tenemos que ir mucho antes, a los años 70. Rick Presley y Richard Halliwell eran dos chavales de 20 años, amantes de la ciencia ficción y fantasía y amigos desde la escuela, donde ya desde pequeños habían creado un juego de acción de abordaje en una nave espacial. Los atacantes y los defensores luchaban en los pasillos, en los compartimentos de motores y en los puentes para tomar el control de dicha nave. Dibujaron el tablero en un papel cuadriculado y ahí quedó la idea. A la medida que fueron creciendo, lo hizo a la par su sueño de dedicarse al mundo de los juegos de mesa, y con el descubrimiento del rol les supuso un nuevo mundo con el que poder experimentar, hasta el punto que en el 1979 escriben las reglas del Combat 3000, un juego de ciencia ficción genérico para miniaturas de 15 y 25 milímetros que realizaba la empresa Asgard, donde los jugadores podían formar escuadrones con una variedad de armas y luchar en peleas de escaramuzas. El juego tuvo un suplemento en el 1981 llamado Combat 3001, que agregó reglas para vehículos y otras avanzadas, como criaturas alienígenas, la gravedad o diferentes modos de disparo. Es en este punto donde conocieron al dibujante Brian Ansell, que aportó un par de imágenes al juego. Brian había sido trabajador de Asgard hasta el 1978 y se asoció con Games Workshop para fundar la Citadel Miniatures con idea que se dedicara a fabricar las miniaturas para estos. Llegados al 1981, los dos Ricks publican esta vez para la empresa Tabletop Games el Reaper, diseñado para ser un juego de escaramuzas de fantasía. El juego disfrutó de bastante fama entre los aficionados al sector, ya que entre otras este se distingue de los sistemas contemporáneos similares, permitiendo a los jugadores crear diferentes estadísticas para razas de fantasía genérica. Y aunque tenía elementos habituales de los juegos de guerra como el movimiento, el ataque o la visualización, fue el sistema del uso de la magia que aportaron algo diferente al sector. Seguido a este, sacan el mismo año el Imperial Commander junto con Brian Ansell. Este juego de ciencia ficción toma las bases de algunas de las ideas que ya se vieron en el Reaper, pero simplificándolo y llevando las aventuras al espacio. Y mientras todo esto estaba pasando, en Games Workshop ya habían sacado el Warhammer, diseñado por Jervis Johnson y Brian Ansell, y este fue el que se trajo para el proyecto a Rick Presley y Richard Halliwell. Entre los cuatro se montaron un sistema de combate de masas para juegos de rol, el cual no fue hasta su segunda edición de 1985 que no toma el nombre de Juego de Miniaturas Warhammer Fantasy Battle. El juego fue creciendo en todos los sentidos: jugadores, mejores reglas, lore, y en el 1987 surge de la mente de Rick Presley y Andy Chambers la idea de llevar todo este mundo de fantasía al futuro, y es cuando sale el spin-off Warhammer 40.000. Durante estos años, la industria de los juegos de mesa habían sufrido algunos sobresaltos, desde una saturación de títulos a finales de los años 70 hasta una crisis de ventas de juegos de rol en el primer trimestre de la década de los 80 hasta finalizar en el asentamiento en el mercado. Y Games Workshop no fueron ajenos a lo que estaba ocurriendo.
y no solamente por los juegos de rol o los juegos de miniaturas que ya llevaban un tiempo sacando, sino que para intentar sacarse algunos dineros hicieron sus intentos dentro del mundillo de los juegos de mesa con títulos como El Juez Dredd del 1982, donde los jugadores tomaban el papel del protagonista del cómic mientras se dedicaban a arrestar a los delincuentes de Mega City One. Otro juego archiconocido fue el Talismán, del 1983 de Robert Harris, y que ya desde estos inicios tenía ese airecillo de oca vitaminada que a tanta gente gusta. Y por supuesto, el titulazo que se sacaron también en esta época fue La Furia de Drácula, del 1987 de Stephen Hahn, y que te trasladaba la mecánica del ratón y el gato a los mundos ideados por Bram Stoker. Estos son algunos de los tantos juegos que surgieron, y a este tiempo de divertimiento se apuntó también Richard Halliwell, el cual en el 1987 había dejado un poco de lado el mundo de Warhammer Fantasy para centrarse en diseñar títulos de juegos de mesa que le motivaban un poco más. De su mente sale el Blockmania, un título de combate táctico ambientado en los universos del Juez Dredd, donde los jugadores controlan a unos residentes que usan todo lo que pueden para vandalizar y destruir la mayor parte de las zonas del rival. Le siguió el Rogue Trooper del 1987, otro juego basado en un cómic donde interpretas a un soldado rebelde en un futuro posapocalíptico que intentas dar caza al traidor. Para el 1988 saca el Dark Future, un juego de combate de coches a lo Mad Max y que traía también unas miniaturas de automóviles bastante llamativas y usaba un tablero que tú podías montar al estilo Scalestric. Y es en este momento, mientras trabaja en este título, cuando recibe la visita de Brian Ansel. Ansel ahora era el máximo responsable de Games Workshop desde que en 1985 había comprado las acciones de la compañía a Ian Livingstone y Steve Jackson. A raíz de la crisis de los juegos de rol, decide reorientar un poco la empresa hacia líneas más lucrativas, lo que venían a ser sus juegos de miniaturas del Warhammer Fantasy y el Warhammer 40.000. Y es en mitad de esta transformación cuando se fija en los juegos de mesa que había estado diseñando Halliwell, que aparte de tener buenas críticas de parte de los jugadores y la prensa especializada, daban lo que más le interesaba, que eran rentables. Por ello, va en busca de su amigo y le propone diseñar un juego de mesa utilizando como base cualquiera de las líneas de Warhammer que eran en ese momento las abanderadas de la compañía. Y le dijo que la decisión de la línea que iba a seguir iba a ser únicamente suya, y que además podía tocar el lore como quisiera, eso sí, con la condición de que no se alejara mucho de lo que ya estaba escrito. A Halliwell la idea, la verdad es que le entusiasmó, y tras darle unas pocas vueltas, tuvo claro por dónde quería tirar. Su trasfondo iba a ser el mundo de 40.000 que había diseñado su amigo de la infancia, Rick Presley. A él acudió para pedirle consejo y ver qué elementos del universo podía utilizar. Su colega le dice que no se preocupe, total libertad. Y charlando, le queda clara una cosa. El juego de mesa debería de ser una versión reducida del juego de escaramuzas sin perder ese aire de wargame. Y como la acción se iba a llevar a una zona más reducida a causa que iba a utilizar un tablero, lo mejor es que la ambientación fuera acorde a ello. Y el terreno de juego debería de ser algo como un interior donde se iba a desarrollar toda la acción. Y hablando de cuál sería la premisa del juego, repasan el lore de lo que había escrito hasta la fecha y se topan con los Genestealers. Estos Genestealers estaban inspirados en los diseños de H.R. Giger, el cual fue responsable de la creación del famoso Xenomorfo, ideado por Dan O'Bannon y llevado al cine por Ridley Scott en el 1979 en la película de Alien, el octavo pasajero, y que en el 1986 había estrenado su segunda parte, Aliens, esta vez dirigida por James Cameron. Los Genestealers en ese momento no eran una raza destacada en el juego, sino que representaban un número limitado de antagonistas alienígenas que solían encontrarse de forma ocasional, y la confluencia de estos elementos hizo que surgiera la idea de mezclar el Alien, el octavo pasajero, la película Aliens y el universo de 40.000, y que meterían a unos soldados muy machotes dentro de una nave. Y ojo, que sin quererlo ni beberlo, volvieron a aquello que ya habían ideado cuando eran unos chavalillos. Y ya lo tenían todo. Su espacio cerrado, que además no se alejaba del lore.
porque ya en estos momentos existía el concepto de las naves abandonadas que se aglomeraban y a las que se les llamaba Space Hulk. Y ojo ahí, que a lo tonto, sin quererlo, también habían encontrado el nombre para su juego, Space Hulk. Y con esta base, las razas, el tablero y la idea, comienza a trabajar. Puesto que esto iba a ser un wargame, tenía claro que sería fundamental el incluir miniaturas. Y la suerte es que estas ya estaban hechas, puesto que Warhammer era una línea que estaba funcionando. Así que decide incluir dentro del equipo de desarrollo del juego a Jess Godin y Bob Naismith, que fueron los diseñadores originales de los primeros conceptos de los marines espaciales y los Genestealers. Y llevar esas figuras al juego no iba a ser un problema, ¿verdad? Y como estas miniaturas iban a tener que moverse en un tablero, desde el inicio de la concepción del juego, Hellaway sabía que este iba a ser muy importante, ya que una de las ideas que tenía es que el juego pudiera dar a los jugadores diferentes aventuras. Por ello se pone a trabajar en el concepto de un tablero que ya había usado en Dark Future y que otros juegos como el Mystery Mansion, el Dungeon Quest o el Thunder Road ya habían intentado experimentar, y era que el tablero fuera modular, a lo puzzle. La idea la empezó a montar en unas cartulinas, creando diferentes zonas que iban desde pasillos hasta habitaciones de diferentes tamaños, y en ellas dibujó unas cuadrículas por las que se moverían las miniaturas. Y cuando le presentó el proyecto a Brian Ansell, este arrugó la nariz, pues no le terminaba de convencer la idea, ya que el usar este tipo de tablero modular supondría un aumento en el precio de los componentes que él tenía en mente. Pero Halliwell venía del mundo de Warhammer y supo hacerle ver el beneficio que esto supondría, porque no solamente los jugadores se podrían acabar creando sus propias aventuras y así crearse sus grupitos, sino que además se podía utilizar la revista de White Dwarf para ir publicando misiones mes a mes y así captar los intereses de los chavales. Y oye, esto a Brian ya le gustó y le compró la idea. Con el tablero modular ya autorizado, el resto del juego comenzó a fluir de forma orgánica. Tal como indicaba el lore, las razas tenían que ser diferentes entre sí, y esto se debía de trasladar al juego. Por ello, idea un sistema donde los marines espaciales serían unos buenos tiradores a distancia. En cambio, los Genestealers podrían ser letales al cuerpo a cuerpo. Esto le llevó a la necesidad de que la cantidad de unidades de los aliens debería de ser muy superior, y tras varias pruebas se da cuenta de que el número ideal para cada una de las escuadras debían de ser 5 para los marines, y para los Genestealers empezó a probar hasta que se quedó en que esto variaría dependiendo de la misión. Siguiendo el concepto de 40K, las escuadras de marines tendrían diferentes categorías y se decide que estas estarían compuestas por un sargento, que sería el que lideraría la escuadra, un soldado que llevaría un lanzallamas y 3 soldados rasos que se les equiparían con armas más básicas. A estos se les daría la armadura de los Dreadnought, más conocida como armadura de exterminador, y se les titularía Terminator. Y como nota, esta es la primera vez que aparece el término dentro del universo 40K, que con el tiempo acabaría asentándose. Y para los Genestealers la cosa se pensaba que iba a ser mucho más fácil, pero se equivocó. En el concepto original era que cada uno de los jugadores iban a revelar desde el inicio de la partida la ubicación de sus personajes, pero esto daba un problema, y es que los Genestealers, al ser más débiles, provocaba que los marines espaciales fueran en trompa por ellos y enseguida acababa con los aliens. Y la solución para este problema llegó gracias al tablero y a la película de Aliens. El tener un tablero modular hacía que se pudieran representar diferentes partes de la nave. Esto permitía que entre cada una de las uniones de las piezas se pudiera poner entre sí una puerta, y gracias a esto lo que se pudo hacer fue trazar la línea de visión, con lo que de una forma real, cuando un marine se metía en la nave, no podía ver lo que había en una habitación que estaba bloqueada por la puerta. Y si quería ver lo que había en el interior, no le tocaba otra que abrirla. Pero había un pequeño problema, y es que a causa de esto, el jugador que utilizaba los aliens al principio quizás se aburriera un poco, porque hasta no llegar a una zona equipada por ellos no tenía nada que hacer.
Y es en el momento en que la película de Aliens toma su poder. Y es que es ahí donde se utiliza el famoso radar rastreador. Ya sabéis, esa maquinita que te dice dónde están ubicados los bichitos. Y se lo llevan al juego. Así que se diseñan las fichas de los blips. Estas fichas las colocaría el jugador que lleva los Genestealers en algunos sitios del mapa. Y sería como una forma de decir que, oye, que aquí hay alguna cantidad indeterminada de bichos. Ya será cosa tuya si te quieres ir para allá o no. Ahora ya el juego había ganado muchísimo, pero seguía teniendo un pequeño problema, y es que era bastante plano en su concepto. Halliway lo que buscaba es que este fuera dinámico, aparte que el jugador que llevaba a los marines espaciales seguían teniendo una clara ventaja respecto al rival. ¿Y cuál fue la solución que halló a este problema? Pues otorgar lo que serían los puntos de activación. Teniendo en cuenta el lore, los marines espaciales son bastante más lentos de lo que eran los Genestealers, y esto le fue de fábula, ya que teniendo en cuenta esto, pudo permitir dar a los marines 4 puntos de activación, y en cambio los aliens, como eran mucho más rápidos, se les otorgarían hasta un total de 6, y con estos puntos los jugadores podían utilizarlos para moverse, atacar o realizar otro tipo de acciones. Halliwell era una máquina de diseñar, y el tener listas las reglas le llevó muy poco tiempo. Y lo siguiente que ideó fue ponerse con las misiones. Y al parecer es en este momento cuando aparece la figura de Paul Murphy. Paul era un trabajador de Games Workshop que se encargaba de alimentar con diferentes aventuras y lore los fascículos de Warhammer Fantasy 40.000. Y cuando descubre que se está trabajando en este juego, se ofrece a ayudar a diseñar alguna de las aventuras. Y ya desde el inicio hay muy buena conexión entre los dos, hasta el punto que, arrastrados por el diseño de alguna de las aventuras de Paul, se modifican algunas de las reglas y aparecen elementos como serían los tokens de armas que daba la posibilidad de mejorar tus unidades a base de armamento. Porque aquí yo no lo he comentado, pero en la búsqueda de balancear el juego, Halliwell había conseguido todo lo contrario, y es que ahora la aventura para el jugador que llevaba los marines se había convertido en un infierno, y ahora para él estaba siendo un auténtico quebradero de cabeza desnivelar esto. Y al parecer las armas algo hicieron. Hasta un total de 10 misiones fueron las que se desarrollaron para un principio, aunque al final solo quedaron 6 para el lanzamiento de salida, guardándose estas 4 para más adelante. Pero mientras el autor estaba trabajando en esto, los diseñadores de figuras Jess Godwin y Bob Nashvin iban solapando su faena en el mundo de Warhammer con el de Space Hulk. La idea inicial que había era que la calidad de las miniaturas del Space Hulk fueran igual que las del Warhammer. Pero ¿recordáis que en su momento Brian Ansell, uno de los motivos por los cuales confió en el autor del juego era porque sus juegos eran rentables? Pues a medida que el título iba creciendo, los costes iban aumentando. Aquí había un tablero modular con bastantes losetas, muchos tokens, puertas y, por supuesto, figuras. Y como todo era importante, había que hacer el recorte en algún sitio. Y Brian se vio obligado a mandar que estos vinieran en la calidad de las miniaturas. Lo normal en un título de Games Workshop es que la calidad de las figuras sea bastante alta, pero en este Space Hulk esto no pudo ser, ya que de haberlo hecho el juego se iba a vender por encima de los $30, que era la meta que se habían puesto. Y para acabar de rematar el juego, se contrata a Gary Grace para que creara la ilustración de la caja. Y por otro lado, Wayne England y Devin Gallagher se encargaron de ilustrar los componentes y el libro de instrucciones. Y ya con todo preparado, el juego sale a la venta en mayo de 1989. Para el número 113 de White Dwarf sale una portada y un artículo de 6 páginas con el anuncio oficial del juego, mostrando entre otras tantas imágenes fotos de lo que iba a ser una partida donde los marines espaciales eran las mismas miniaturas que los modelos de la línea 40.000, pero estos pintados de color rojo para así dar una apariencia de calidad en las minis. Y como era de esperar, el juego fue un auténtico éxito en el momento de su lanzamiento. Su salida en el Reino Unido y especialmente en Estados Unidos fue un bombazo, y al poco tuvieron que reeditar unidades porque las grandes cadenas se habían quedado sin existencias. Games Workshop, asimismo, le dio mucho cariño al juego, y como muestra de ello es que durante varios números de la revista White Dwarf iban sacando diferentes misiones. Aparte, permitieron que el lore se uniera al del 40.000,
y es aquí cuando los Gen Stealers pasan a formar parte oficialmente de la raza de los Tyranius. Pero no solamente fue un éxito de público, la prensa especializada se volvió loca. Algunas de las críticas que salieron del juego fueron: en el número 8 de la revista Games International, Brian Walker dijo: el juego no está del todo mal, digamos que sería un 2 sobre 5. Hay algunas grandes ideas enterradas en las entrañas de Space Hulk, pero de momento son solo ideas. Pero no os asustéis, porque en el número 10 tuvo que rectificar y decir: bueno, teniendo en cuenta todo lo que se ha editado hasta ahora, hay que decir que los nuevos mapas que están saliendo mejoran muchísimo el juego, ya que los escenarios posteriores han demostrado que es todo más equilibrado. En el número 43 de la revista Challenge, John Theisen comentó: hay algo muy diferente en este juego. Tal vez sea su naturaleza fea del oponente, o tal vez sean solo las posibilidades. Space Hulk es fácil de aprender y muy difícil de dominar. El juego posee demasiadas sutilezas tácticas para evaluar y tiene el potencial de diseñar demasiados escenarios nuevos como para permitir que se acumule el polvo sobre él durante mucho tiempo. A pesar de su alto precio, recomiendo el Space Hulk. Y sí, que esto no lo he dicho, y es que el juego no salió al precio que Brian tenía en mente. Fue un poco más alto de lo habitual, pero aún así las ventas se desbordaron. Y por si estos reconocimientos no fueran pocos, el juego ganó el premio Origins al mejor juego de mesa de fantasía o ciencia ficción del 1989. Al fin y al cabo, Space Hulk era un sistema que no se había visto hasta ahora, un juego fácil, dinámico, divertido, con unas reglas bastante sencillas de aprender, y por si esto no fuera poco, el sistema del tablero podía dar muchas horas de juego, y todo eso a pesar de las miniaturas. Enseguida Games Workshop se dan cuenta de que tienen una mina de oro y que las misiones mensuales no eran suficientes, y ponen a Holloway a trabajar en las futuras expansiones del juego, y para ellas recibe la ayuda de Jervis Johnson, un chaval que trabajaba en Games Workshop y que se había sacado un jueguecito llamado Blood Bowl. La primera en aparecer fue Deathwing en el 1990. Y aquí los jugadores podían encontrar no solamente nuevas misiones, sino componentes de tablero nuevo, nuevas reglas que ampliaban enormemente las posibilidades del marine espacial, y lo más importante de todas, que se permitía jugar en solitario. Esta expansión fue un pelotazo, pero no tanto como la segunda, que llegó titulada Gen Stealers, aparecida ese mismo año. A esta expansión se le añadió al equipo Matt Forbeck, y esta sí que sí fue una locura, pues no solamente estaban las típicas nuevas misiones, sino que aquí había, entre otras tantas, muchas armas. Un cañón automático, rayo de conversión, lanzamisiles, cañones ball, armas láser, armas de plasma, sino que también habían nuevos personajes como los famosos bibliotecarios o los híbridos, y con ellos la aparición de los combates psíquicos. Había también los niveles de maestría, nuevos blips, los caballeros grises y mejoras en las reglas. Fue tan aclamada esta expansión que ganó el premio Origins al año siguiente como mejor juego de mesa de fantasía o ciencia ficción. Y al año siguiente se lanza el Space Hulk Campaña, un libro de tapa dura que introdujo nuevas reglas, nuevos mapas e incluyó secciones de tablero adicionales. Y después de todo esto, llegó el silencio y la sorpresa, puesto que en el momento de mayor éxito del Space Hulk, Richard Halliwell anuncia que deja la compañía. Esto sorprendió a mucha gente, pues Richard estaba en la cima de popularidad, pero para quienes le conocían la cosa no fue una sorpresa, ya que sí que era verdad que tenía un carácter bastante reservado, siempre prefiriendo estar en la sombra y no disfrutar el protagonismo. Algunos incluso llegaron a pensar que estaba más interesado en llevar todas sus ideas al mundo de los videojuegos, pero no, la realidad fue mucho más triste, aunque ya llegaremos a ese punto. La imagen del Space Hulk estaba a tope de popularidad, y Games Workshop no tenía del todo claro si continuar sin Halliwell era la mejor idea, y decidieron poner freno a las publicaciones. Aparte, se convencen que la publicación de los juegos de mesa no les estaba dando todo el dinero que ellos tenían en mente, y para 1992 dejaron de imprimir copias de la caja base. Y eso que el título tenía muy buena aceptación en todo el mundo,
aquí en España fue la gente de Diseños Orbitales quienes trajeron en español el juego. Y así nos encontramos en el 1993, con el juego de mesa detenido. Pero ojo, el juego de mesa. Y es que el mundo de los videojuegos le dio la oportunidad de seguir alimentando a los jugadores ávidos de contenido poder disfrutar del Space Hulk. Y es así como en el 1993 surge de la mano de Electronic Arts el juego de Space Hulk de Video Game para MS2. Y ojo, que el desarrollo de este juego llevó su tiempo, ya que se inició en el 1991, y a diferencia de las tradicionales adaptaciones de los juegos de mesa al mundo de los videojuegos, este no era una traslación de 1 a 1, sino que en esta versión los jugadores podían vivir una historia única alrededor de 51 misiones, llevando al ejército de los marines en su lucha contra los Genestealers. Como curiosidad, decir que la canción de la introducción fue grabada por la banda británica de hard rock The Rock, con Brian May, el de Queen, como guitarrista invitado. Por cierto, se me había olvidado, Queen, otra de las cosas buenas que ha dado Inglaterra. El juego recibió buenas críticas y, lo más importante, suficiente ventas como para justificar una segunda parte. Esta sería titulada Space Hulk: Vengeance of the Blood Angels, que salió en el 1995 para ordenadores y consolas de 32 bits, y esto era un juego al más puro estilo Doom que tanto lo estaba petando estos años. El juego, eso sí, era un poco complejo, cosa que algunos no supieron apreciarlo, pero los que supieron entrarle al rollo se lo pasaron pipa. Y mientras el mundo digital estaba disfrutando del título ¿qué estaba pasando en los juegos de mesa? Pues en el 1995 Games Workshop se da cuenta de que el público seguía demandando poder jugar a su juego con sus amigos en una mesa, y dan luz verde a una reedición que vería la luz en abril de 1996. Esta segunda edición del Space Hulk incluía ilustraciones y miniaturas renovadas. Estas ganaron muchísima más calidad que el original. Contaban con 2 escuadrones idénticos de 5 hombres de 5 Terminators de plástico con armamento estándar y varios Genestealers. Aparte, se simplificaron las reglas en comparación con su predecesor. Se redujo la diferencia entre las armas estándar y el lanzallamas, y quizás el cambio más notorio estuvo en el sistema de puntos de mando, que ya no se permitía utilizar tu turno durante el enemigo. Pero ante todo, lo más llamativo fueron los dados, que ahora eran personalizados en lugar de los tradicionales que se usaban en la edición anterior. La revista White Dwarf también se volcó con el juego, dando más escenarios, incluso las reglas intentaron tocarlas, porque si algo tuvo esta segunda edición fueron críticas en las reglas. La gente, la verdad es que no acabó de entrar en el juego. Y las ventas se resintieron, y esto llevó a que Games Workshop no autorizara a que salieran expansiones, y si tú querías alimentarte no te quedaba otra que acudir a la revista White Dwarf para tener nuevas aventuras. Y un año más tarde se decidió dejar de imprimir el juego. Sí, había sido un fracaso. Ya entrado el nuevo siglo, en el 2005, se lanza una versión para teléfonos móviles. Este replica las mecánicas del juego original y permite jugar marines contra Genestealers. Y por cierto, el juego es un rollo. Y ojo, que con el nuevo siglo, los niños que antes se pedían el juego para reyes ahora eran hombres adultos que habían crecido y tenían su propio dinero, el cual se podían gastar en lo que querían. Y claro, aquí entra en juego la morriña, y la demanda por que se reeditara el juego original empezó a ser masiva. Y Games Workshop ve en esto una oportunidad. Y en el 2008, la empresa toma 2 decisiones que serían muy importantes para su historia. La primera de ellas fue que cerraron un acuerdo con Fantasy Flight Games para que estos editaran algunos títulos bajo sus licencias de Warhammer. Y la otra fue reeditar por su cuenta algunos juegos de mesa. Y el título que escogieron para embarcarse en esta aventura en solitario fue el Space Hulk. Y con estas, en el 2009 sale Space Hulk tercera edición. Esta edición fue una conversión 1 a 1 del título original. Se olvidaron completamente de la segunda edición, esa como si ni existiera. Las reglas se tocaron muy poco, y donde más se nota el cambio fue en la mejora y la adaptación de los componentes adaptándose a los nuevos tiempos. Se puede decir que esta es la edición definitiva y favorita para muchos. Fue tanta la expectación por el título que a 3 días del lanzamiento
Games Workshop se quedaron sin existencias de su stock online y la venta en sus tiendas oficiales reportaron que a una semana de su lanzamiento habían exhaurido todas las existencias. Vamos, que había sido un éxito de público, pero es que la crítica volvió a volcarse en halagos y premios para el título, como por ejemplo el que se llevaron en el 2009 siendo el ganador del Golden Geek al mejor juego de mesa para 2 jugadores. Hasta un total de 8 nominaciones y 3 premios fueron los que se llevaron este título. Pero a pesar de este éxito, Games Workshop anunció que no había planes de reimprimir esta edición del juego, ya que estaba previsto que fuera un lanzamiento limitado, lo que supuso un palo entre los jugadores, y uno de los tantos motivos por los cuales la empresa londinense recibe tan buenas palabras por parte de la comunidad. Aparte de esto, ¿recordáis que os he dicho que hubo un acuerdo entre Fantasy Flight Games y Games Workshop? Pues gracias a este acuerdo se anuncia el Space Hulk Death Angel de Card Game del 2010, diseñado por el mismísimo Corey Konieczak, y como su propio nombre indica, aquí estamos ante un juego de cartas de los que Fantasy Flight Games eran tan expertos. El juego tenía un toque diferente a nivel de jugabilidad, pues este se permitía jugar de 1 a 6 jugadores en partidas cooperativas llevando a los marines, buscando exterminar al mayor número de Genestealers. Este es uno de los títulos más recordados dentro de la relación entre Fantasy Flight Games y Games Workshop, y las ventas fueron muy buenas. Por ello, salieron un total de 4 expansiones, todas ellas trayendo nuevas misiones, novedades en las mecánicas y, lo más importante, mucha diversión. Paralelamente a esto, los videojuegos seguían dando contenido. En el 2013 sale la versión para ordenadores y PlayStation 3 titulada Space Hulk, y esto no era más que una traslación del juego de mesa. Y la verdad es que este no acabó de gustar mucho y recibió críticas bastante tibias. En 2014, Games Workshop quizás se dieron cuenta de que el juego todavía tenía su mercado. Eso o que recibieron alguna llamada de amenaza bastante seria de alguien que se quedó sin su copia de la tercera edición. Y es por ello que se publica Space Hulk cuarta edición, que básicamente esto era una reedición de la reedición, pero esta vez con el apoyo de las nuevas tecnologías, ya que te permitía que si tenías una tableta podías ir adquiriendo campañas, y cada una de estas campañas pues con sus propias aventuras. Pero es que el apoyo de la editorial al juego, una vez más, digamos que fue cuestionable. Y es que a pesar que las unidades se agotaron en 24 horas, Games Workshop no volvió a reeditar el juego. Y 11 años más tarde, el único contenido que se ha tenido del título han sido videojuegos, 3 en concreto. El Space Hulk Ascension, Space Hulk Deathwing, muy chulo este, ojo, y el Space Hulk Tactics. Y poco más se puede decir de la historia. Bueno, sí, hay algo. ¿Recordáis que antes os he comentado que Richard Halliwell había dejado la compañía del día a la noche y muchos lo achacaron que era por un tema de personalidad o que se quería meter en el mundo de los videojuegos? Bueno, en cierto modo esto último era así, ya que es cierto que su nombre aparece en algún título de videojuegos, como por ejemplo el 40 Wings de la Nintendo 64 en el 2019, donde figura como diseñador. Pero la realidad es que la salud de Halliwell era muy delicada y todo el estrés vivido en Games Workshop no era bueno para él, y durante años estuvo luchando con ella. Pero el 3 de mayo del 2021, su colega Graeme Davis anuncia en redes sociales su fallecimiento. Durante el tiempo que Halliwell había estado desaparecido, había seguido haciendo cosillas más a nivel personal. Alguna ruta en moto, donde él mismo reconoce que estando en Tailandia la habían robado, incluso comenta que estaba diseñando un juego de miniaturas de la Segunda Guerra Mundial, pero a causa de su fallecimiento no lo pudo terminar. ¿Y cuál es la situación del título hoy en día? Pues lamentablemente no hay indicios que desde Games Workshop vayan a realizar una quinta edición, y mucho menos de volver a tener el juego de cartas entre nosotros. Y es una pena, porque todos aquellos que han podido probar el juego guardan un grato recuerdo de este, y yo estoy convencido que si la editorial quisiera reeditarlo, tendría muy buenas ventas. ¿Tú qué piensas? Y esta es la historia del Space Hulk, un juego mágico que a mucha gente ha enamorado. Y sí, lo sé,
No he hablado de los productos derivados al título, que fueron muchos, en especial uno que sé que muchísima gente lleva rato esperando que lo nombre. Pero si no lo he hecho, ha sido porque todo tiene un motivo.